Nada, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver qué tal, cómo está Luis. Vamos a ver el tema de la clase de hoy y la clase del próximo jueves. Vamos a ver el estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, espero que tengan ganas de escuchar la clase. Tiene un fuerte vínculo con la clase de patrimonio neto de contabilidad 2, así que como saben, la clase está grabada y subida a la plataforma, y también una vez que tengamos el link de esta clase, también lo vamos a subir. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran manifestar, ya sea a través del micrófono o por mensajito, de cualquier tema de la materia, estoy a disposición antes de empezar el tema nuevo para conversar al respecto. Bueno, empezamos nomás la clase, ¿sí? Pueden ver, ¿verdad?, la presentación del PowerPoint. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ustedes que me conocen ya de Contabilidad 2, saben que me gustan las clases participativas, así que les voy a pedir, por favor, que, digamos, intenten colaborar con la clase para no hacerla tan aburrida. Ay, cómo extraño la presencialidad. Y que, bueno, me interrumpan, me consulten, para que la podamos hacer más dinámica y más entretenida. El estado de evolución del patrimonio neto es el tema de hoy y la clase que viene. Recuerden que siempre tienen que recurrir a la bibliografía para profundizar el estudio de la unidad. El estado de evolución del patrimonio neto es un estado que podríamos decir joven, que nació a fines de la década del 80 a través de las resoluciones técnicas 8 y 9, por cuanto en el modelo de presentación de la resolución técnica 1 y del dictamen 8, y el que está contemplado en la Ley General de Sociedades, las cuentas patrimoniales del patrimonio neto se mostraban, se exponían en el estado de situación patrimonial o balance general. Habida cuenta la importancia de estas cuentas, que siempre requieren la decisión asamblearia para su modificación, o sea, son los socios en asamblea, los accionistas, quienes aprueban sus creaciones o modificaciones. El estado de evolución muestra casualmente no solo el saldo al cierre de las cuentas patrimoniales del patrimonio neto, sino también la evolución de las mismas, o sea, lo acontecido durante el ejercicio con dichas cuentas. La ecuación patrimonial muestra que el activo es igual al pasivo y patrimonio neto. Esto es que el patrimonio neto conforma la porción del activo que pertenece a los dueños o propietarios del ente. Podríamos decir también que el patrimonio neto es la porción del activo que pertenece a los socios. Si modificamos esta estructura patrimonial, el patrimonio neto entonces será igual a activo menos pasivo, o lo que es lo mismo, será igual a
el remanente del activo luego de cancelar los pasivos. Entonces este estado, digamos, contemplado en el RT8, informa la composición del patrimonio neto y las causas de los cambios acontecidos o acaecidos durante dicho periodo, presentados en cada uno de los rubros que lo componen. Como tal, su nombre igual lo indica, estado de evolución del patrimonio neto, se exponen en dicho estado los saldos iniciales, las variaciones ocurridas durante el periodo y los saldos finales. ¿Sí? La RT9 también menciona al Estado, estableciendo que las partidas integrantes del patrimonio neto deben clasificarse y resumirse de acuerdo con el origen en dos grandes grupos: aporte de los propietarios o asociados y resultados acumulados por otro lado. Entonces, al mostrar la evolución de cada una de las cuentas que componen el patrimonio neto, hacen que este estado sea un estado llamado dinámico, porque justamente muestra la evolución de los rubros durante el periodo sujeto a análisis. ¿Qué otro estado que es dinámico, aparte del estado de evolución del patrimonio neto? ¿El de flujo de efectivos? ¿Y cuál otro? Que ya vieron. ¿Resultados? Claro, el estado de resultados, ¿sí? Porque el que es estático por naturaleza es el estado de situación patrimonial. ¿Por qué? Porque dicho estado muestra como una fotografía los saldos al cierre. No muestran la evolución de dichos saldos, sino que muestran los saldos al cierre de las cuentas de activo y pasivo. En dicho estado, en el estado de situación patrimonial, se muestran el patrimonio neto en una sola línea, en un solo renglón por la totalidad del mismo. Entonces, esa estructura y esa composición que las normas ya nos indican cómo debe exponerse, por un lado tenemos los aportes de los socios o accionistas o asociados, que está representado por el capital, los aportes no capitalizados, el ajuste por inflación de capital. Y dentro de los aportes no capitalizados tendremos los aportes irrevocables, que son para futuros aumentos de capital, y las llamadas primas de emisión. Y por otro lado, tenemos los resultados acumulados, en donde en primera instancia vamos a tener los resultados no asignados, esto es, los resultados que se han venido acumulando a lo largo de la vida del ente y que no han sido distribuidos o no han sido reasignados en otras cuentas dentro del mismo patrimonio neto. Luego tenemos las llamadas ganancias reservadas. Esas ganancias reservadas se pueden dividir en tres tipos. La legal, ¿sí? Establecida, por ejemplo, para los entes con fines de lucro, las sociedades constituidas de acuerdo a la Ley General de Sociedades 19.550, en reserva legal, la estatutaria, que surge del contrato social o del estatuto, y la facultativa, que es aquella que surge por decisión de los socios en asamblea. Y por otro lado, dentro de los resultados acumulados, tendremos también los llamados resultados diferidos. Aquellos resultados que por aplicación de normas contables no forman parte de los resultados del ejercicio y deben mostrarse dentro de las cuentas patrimoniales del patrimonio neto, hasta que las propias normas contables decidan su absorción o su cancelación. Entonces, como ven, la composición es bastante sencilla. Por un lado los aportes y por otro lado los resultados acumulados.
A ver, en el momento cero, cuando nace el ente, el momento cero, ¿cómo está conformado el patrimonio neto? ¿A qué es igual el patrimonio neto en el momento cero cuando nace? Al capital. Exactamente. Allí no vamos a tener todavía aportes no capitalizados, nuevos aportes, tampoco vamos a tener ajuste por inflación de ese capital ni resultados. Entonces, en el momento cero, el total del patrimonio neto es igual al capital. ¿Cuál capital? El suscripto. ¿Cuál es el capital suscripto? El comprometido por los socios en el contrato societario. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a analizar el primer gran grupo de cuentas patrimoniales del patrimonio neto. Esto, vuelvo a repetir, es un pequeño repaso de lo aprendido en la bolilla de patrimonio neto en contabilidad 2. Entonces, los aportes de los propietarios se van a, digamos, exponer o se van a mostrar en estos 4 grandes grupos o rubros. Capital, el ajuste de capital, los aportes irrevocables y las primas de emisión. ¿Qué es el capital? El capital es la parte del patrimonio que ha sido entregada, suministrada por los propietarios del ente. Y según las formas jurídicas que ese ente tenga, va a estar formado por acciones o por partes o cuotas partes. Estas acciones o cuotas partes crean derechos diversos para sus socios o accionistas. Entonces, de acuerdo al tipo societario, el capital va a ser dividido en acciones, cuando estamos en presencia de sociedades anónimas, o divididos en partes o en cuota partes, cuando la sociedad es una sociedad de personas físicas, como una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, estas acciones o cuotas partes generan, para quien las detenta, para los propietarios, de diversos tipos de derechos. En primera instancia, genera el derecho de los tenedores a su propiedad. Quien detenta acciones o cuotas partes es dueño de esa porción no solo del capital, sino del patrimonio neto del ente. Cuando ese patrimonio neto aumenta porque el ente ha obtenido resultados, se suma el capital, pero la porción proporcional que le corresponde a cada socio o accionista va a estar representado por la porción de cantidad de acciones o cuotas partes que detente. Entonces, en primer lugar, el derecho a la propiedad. En segundo lugar, tienen un derecho político, porque el propietario de acciones o cuotas partes tiene derecho al voto, a formar parte de las asambleas y votar en función de las decisiones que el ente tenga que aprobar, como por ejemplo la aprobación de los estados contables. Entonces, derechos económicos por la propiedad, derechos políticos porque hay derecho al voto, y derechos a percibir una retribución por ese aporte realizado cuando el ente nació con posterioridad con nueva suscripción de acciones o cuotas partes. Este último derecho es al cobro de las utilidades que se vayan a distribuir a través de los dividendos. Entonces es trascendente que esté en el contrato definida la cantidad de acciones y las cuotas partes. En los contratos de SRL van a tener que el socio A tiene el 20%, el socio B el 20%, el socio D el 15%, está dividido en porcentajes y conforman partes de ese patrimonio. En cambio, las acciones, que son transmisibles libremente, también
tiene en propiedad una porción de ese patrimonio, pero dividido en acciones. Una diferencia en cuanto a que hace la transmisibilidad de las acciones y de las cuotas partes, es que las SRL, al ser sociedades de personas, cuando un socio quiere vender su parte o se quiere ir de la empresa y dejarle sus cuotas partes a los socios que quedan, obliga a hacer una modificación del contrato societario, porque en el contrato figura que Juan, Pedro, Carlos y María son los socios de esa sociedad. Si Juan decide irse y vender o ceder a título oneroso o gratuito sus cuotas partes a otros socios, o a sus hijos, o a los otros socios, debe modificarse el contrato societario. Esta obligación no lo es para las sociedades anónimas, por cuanto justamente por su condición de anónimas no requiere modificación. Pero sí, las sociedades anónimas llevan un libro de acciones en donde se detallan quiénes son los titulares de las mismas. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ya estudiaron derecho societario? No sé cómo se llama ahora, le han puesto número a los derechos. ¿Ya han visto la Ley General de Sociedades? ¿Ya, o es una materia que tienen en años, en otros años futuros, digamos? Ya vimos. Sí, profe, en años futuros. Ah, no han visto todavía. Ah, debería ser una materia que estudian antes de ver contabilidad 3. Bueno, no importa, más o menos se entiende, ¿no? Es importante porque incluso para el plan de cuentas, ustedes van a tener, si es una SA, la cuenta accionistas, pero en el caso de las SRL van a tener socio Juan, cuenta particular, socio Pedro, cuenta particular, ¿se entiende, no? Bien. La cuenta ajuste de capital. Esta cuenta, como ya aprendimos en contabilidad 2, es la utilizada para mantener el capital en moneda homogénea sin afectar el valor nominal del mismo. Esto lo exige la Ley General de Sociedades, como así también la RT8. Por lo tanto, ese capital, la cuenta capital, siempre va a quedar expresada al valor nominal, que es el valor aportado por los socios al momento inicial, más las nuevas suscripciones de acciones que siempre se exponen a su valor nominal. Y cuando se practique el ajuste por inflación, al reexpresar por el método de la RT6 el capital, el RECPAM de ese capital se va a mostrar en la cuenta ajuste de capital, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema contable para hacer el ajuste por inflación, el capital se reexpresa, pero luego deben reclasificar esa reexpresión del capital, digamos, acomodando el saldo del capital a su valor nominal y el producido del RECPAM, exponerlo en la cuenta ajuste de capital. ¿Vamos bien? Profe, vamos bien. Perfecto. Genial. Ustedes me interrumpen si quieren preguntar algo, si tienen alguna duda, yo encantada. Bien, sigamos. Vamos a los aportes irrevocables, que por ahí les quita el sueño cuando van a rendir, ya sea conta 2 o les toca el estado de evolución del patrimonio neto en conta 3. Los aportes irrevocables pueden tener dos destinos. El destino más común y menos dramático es el incrementar el patrimonio neto del ente con la promesa de que esos aportes realizados por los socios o accionistas se conviertan en capital, digamos, en el corto plazo. Es más, ahora la norma expone un plazo de 180 días para eso. Recién después de 12 años, fue normatizado en la RT 17, los requisitos
que deben cumplir los aportes irrevocables para ser considerados como tales. ¿Por qué digo que se tardó 12 años para normatizar esto, o reglamentar, o ponerlo en las normas contables? Porque podía suceder que un ente tenga una situación precaria a nivel financiero y que los socios decidan hacer una promesa de aporte, ¿sí? Decidan hacer una promesa de aporte para, en términos de Pablo David Senderovich, maquillar los estados contables. Y se recurría a los que este mismo autor menciona, llamados asientos de escribanía. ¿En qué consiste? Bueno, miren, el pasivo está muy alto, el pasivo corriente y el activo corriente muy bajo, entonces, bueno, nos reunamos, hagamos que vamos a prometer que vamos a hacer un aporte irrevocable, se hace el asiento, accionistas a aporte irrevocable, y se mejora la situación, se mejora mucho la situación de el ente a nivel lectura de los estados contables. ¿Me siguen? Vamos a ver si les muestro un ejemplo. A ver, acá está. Bien. Prima de emisión, acá está. Listo. Esperen que lo acomodo para ir mostrándoles. Bien. Ahí les comparto. Bueno, vamos a suponer esta situación patrimonial, ¿sí? Vamos a... Ahí está. Bien. Yo tengo en el momento 1 la situación... ¿Están viendo el Excel? Sí, profe. Vale. Fíjense que yo tengo como activo corriente 100.000 y como pasivo corriente 180.000. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. ¿Qué implica eso? Cuando usted le ven un estado contable en donde el pasivo corriente, que qué sé yo, está compuesto por sueldos y cargas sociales, cargas fiscales, cuentas por pagar, préstamos, es superior, casi duplica a la totalidad de los activos corrientes que tiene el ente. ¿Les parece una situación financiera saludable? No, está muy endeudado. Claro. Y ustedes saben qué les pasa a los, digamos, las empresas les da un paro cardíaco, o sea, generalmente tienen un paro cardíaco para que les deteriora la salud en forma importante y muchas veces no se recupera. Y ese ataque al corazón es la cesación de pagos. Es justamente esta situación de en el corto plazo. Entonces, hasta esta situación, si bien hay activos no corrientes, pero ustedes saben que ahí me salió un mensaje que mi conexión es un poco inestable. ¿Ustedes me escuchan bien? Se había Hola. trabado, profe. Ah, bueno, a ver, vuelvo a retomar entonces. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, profe. Sí, ahora sí. Ahí está. Ustedes me avisan, por favor. Me dicen, profe, se cortó, entonces yo retomo, ¿sí? Bueno, entonces, a ver. Ahí está, bárbaro. Bueno, entonces en esta situación hay preocupación, entonces juntan los accionistas y dicen, o los socios del SRL, y dicen, che, ¿qué vamos a hacer? Porque con esta situación el banco no nos va a dar autorización para girar en descubierto, si es una SA que quería emitir nuevas acciones con estos estados contables, vamos a estar en problemas porque nadie va a querer invertir en el ente. Entonces, ¿qué hacen? En palabras de
de Senderovich, vamos a hacer un maquillaje de los estados contables. Entonces, lo que hacemos, en realidad es situación patrimonial 1 bis, digamos, ¿no? Dicen, bueno, no, hagamos una cosa, hagamos una promesa de que vamos a aportar, ¿sí? Que vamos a hacer un aporte irrevocable de 200.000 pesos. Entonces, el asiento es accionistas a aporte irrevocable. Total, nosotros prometemos, sí, vamos a poner la plata y todo bien, pero eso ya hace que mi activo corriente de 100.000 pase a 300.000. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta situación financiera es mucho más holgada. Entonces, esta situación financiera en donde los socios prometen hacer un aporte irrevocable, luego, si lo aportan, harán caja a aporte irrevocable, pero mientras tanto, si es solo una promesa al cierre, si no está efectivamente integrado, no es un aporte irrevocable. Por eso la norma, ¿sí? Por eso la norma me dice, ojo, usted no puede una promesa de aporte considerar el aporte irrevocable. Esto, digamos, no puede existir. Está prohibido ahora. ¿Se entendió? ¿Se Sí, entendió? profe. Vale, entonces, volvamos a los requisitos. A ver. Los requisitos establecen ¿qué cosa? Los requisitos es que, bueno, haya por supuesto un acuerdo entre el aportante y el órgano de administración, pero por sobre todo que esos aportes irrevocables estén efectivamente aportados. No es lo mismo que decir aportados en efectivo. Y aquí hago un paréntesis. La norma dice efectivamente aportado, o sea que los bienes hayan ingresado al patrimonio del ente. Si es en efectivo, se haya ingresado el dinero. Pero la Inspección General de Justicia de Capital Federal establece que, como obligación, que los aportes irrevocables deben ser dinerarios, o sea, aportados en efectivo. Pero en nuestra Salta y en otras provincias no tenemos esa obligatoriedad. Por lo tanto, si hay un aporte irrevocable que no tenga que ver con, digamos, ¿cómo les podría decir? Hacerle frente a una situación financiera comprometida y que, bueno, los socios aportan dinero porque el ente tiene una mala situación financiera. Por ahí se nos da en la práctica profesional que, supongamos, el balance cierra el 31 de diciembre. Y los socios se reúnen no sé, el 23 de diciembre o el 24 de diciembre a la mañana y dicen, che, mira, tenemos que darle más vuelo a la empresa. Supongamos que se trate de una empresa una empresa constructora, que los dos accionistas o socios son ingenieros, y que antes de formar la sociedad llevaban su actividad profesional por partes separadas. Deciden juntarse y les va muy bien juntos, y entonces cada uno dice, bueno, yo voy a dejar de trabajar en forma particular, voy a poner toda mi energía en la sociedad, y lo mismo hace el otro socio. Entonces uno aporta un camión y el otro aporta materiales por el mismo valor. Eso es válido. Se hace un acta el 24 de diciembre, en donde los socios aportan el camión, firman el 08, se inscribe el camión justo el 30 de diciembre, al cierre es un aporte irrevocable. Nada más que el asiento va a ser bienes de uso, mercaderías, a aporte irrevocable. En el próximo ejercicio, en donde deciden capitalizarse, vuelve a hacer un acta, y esa acta se la presenta en la Inspección General de Personas Jurídicas en Salta, antes el Registro Público de Comercio, y se transforma en capital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero, para hacer aporte irrevocable, tiene que haber, bueno, un acuerdo escrito entre el aportante y el órgano de administración, tiene que estar aprobado por asamblea, se plasma en el libro de actas, puede ser aprobado al referéndum. ¿Qué quiere decir el referéndum? Es como una delegación
que la asamblea le hace al órgano de administración, que en el caso de la SRL es gerencia, en el caso de la SA es directorio. Pero por sobre todo, el requisito principal es que estén efectivamente aportados, sea en dinero o sea en bienes. ¿Quedó claro? Si ustedes van a trabajar en Capital Federal, el aporte irrevocable tiene que ser dinerario. ¿Está claro? No por la norma técnica, sino por la norma de la Inspección General de Justicia de Capital Federal. No sé si quieren que vuelva a repetir los conceptos o les quedó clara Sí, la quedó situación. claro, profe. Me alegro. ¿No puede ser en especie, profesor, entonces en CABA, los aportes? Claro, así es. Un aporte irrevocable en CABA, la Inspección General de Justicia de Capital Federal establece que el aporte irrevocable debe ser dinerario. Bueno. Así es. Y Entonces, acá, sí, entonces, acá sí se puede, acá sí se puede. Por eso les decía, yo contablemente, en Salta, ese aporte del camión y de la mercadería, firmaron el 08, la mercadería entró a la empresa, yo hice la toma de inventario de esa mercadería, registro tranquila, mercadería rodado a aporte irrevocable. Hago el acta de asamblea, ¿no? El acta, firman los socios, está todo bien. Luego, en abril, qué sé yo, en marzo del año siguiente, si es un SRL, debo hacer, digamos, una modificación. O sea, en ambos casos, si es una SA, también se hace acta. Pero en el caso de la SRL, cuando hay, perdón, en ambos casos tengo que modificar el contrato porque hay una capitalización de aporte irrevocable. Entonces haré el acta y con el acta y la presentación, hoy se llama Inspección General de Personas Jurídicas. Antes en Salta, todo lo que era, acá me hace una pregunta interesante, ya le respondo, Mari. En Salta, hasta hace unos años, todo lo que era inscripción de sociedades y todo eso, se llevaba en el juzgado comercial de registro, juzgado de minas y comercial de registro que quedaba ahí cerquita de la UNSA, a mano derecha antes de llegar a la UNSA en la ruta esa que va de la autopista. Urtubey, unos 2 años antes de irse, pasó, cuando se muere el juez Marchetti, que era el juez de minas y comercial de registro, lo pasó al ámbito administrativo. Entonces todo lo que es registro de sociedades y todo esto, se lleva adelante en la Inspección General de Personas Jurídicas que queda ahí en la calle Brown y Belgrano, ¿sí? Acá Mario me hace una pregunta interesante, dice que si se aportan bienes, los bienes ya sea rodados o inmuebles se tasan. Sí, se hace una tasación. Recuerden que los bienes que surgen de aportes, que los bienes aportados se miden a su valor corriente. O sea que se tiene que buscar un valor de mercado y en donde los socios también se pongan de acuerdo en cuanto al valor, pero sí se hace una tasación y el valor de incorporación al patrimonio en caso de aportes es valor corriente, o sea, un valor presente. ¿Sí? Por ejemplo, ahora, en la situación actual de nuestro país, ¿ustedes sabían que no hay autos y casi no hay vehículos 0 kilómetros para comprar? Porque como están tan exigentes con las importaciones, limitan tanto las importaciones, no pueden terminar de producir los automóviles. Y por eso los vehículos usados están tan caros. ¿Sabían eso o no? Por ejemplo, ustedes quieren un cliente, ¿no? Ir ¿cómo? que no, ¿Perdón? no sabía de eso, digo. Sí. Que no sabía que estaban tan caros. Sí, están caros los usados, oferta y demanda, porque no se pueden comprar autos nuevos o camionetas nuevas, casi no hay. Hay muy pocos vehículos. Profesora, pero eso que uno ve que están en remate los vehículos nuevos. Ahí la escucho, que no se corta. Por el tema de bajo la demanda.
Yo lo Se corta. Disculpe, Norma. Facebook, por eso me llama la atención. Sí. Yo no sé si ustedes me escuchan bien. Yo a Norma le escuché muy entrecortada. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Profesor, Bueno, por eso yo le voy... Bueno, escúcheme, Norma, a usted yo le escucho muy mal, entonces si tiene alguna pregunta, si me la puede escribir en el chat, yo la leo y la transmito, le respondo. En principio sí, es una situación coyuntural de nuestro país, este país medio de locos, en donde las empresas, una de las actividades con mayor valor agregado en nuestro país, que es la automotriz, no puede entregar vehículos, no puede vender, porque no hay repuestos, porque son negocios integrados en donde por ahí el espejito lo compran no sé, en China, el motor viene de Brasil, la rueda viene de Chile, qué sé yo, ¿se entiende, no? Bueno, sigamos. Entonces, la condición para ser aporte irrevocable es que en primera instancia estén efectivamente aportados, haya por supuesto un acuerdo escrito entre el aportante y el órgano de administración, que ese aporte es irrevocable, esté plasmado y bueno, por supuesto plasmado en asamblea. Sea una sociedad cerrada o pequeña como las que nosotros administramos en Salta, bueno, tenemos el acta y la constancia nosotros como auditores que ese aporte irrevocable ha sido efectivamente aportado. ¿Sí? Seguimos entonces. Se van a acordar del gran autor Pablo David Senderovich, esto que les decía, los asientos de escribanía, porque esto fue muy criticado por la doctrina, en donde la mera promesa de aportes hacía que se pueda maquillar la situación patrimonial con una mera promesa de aporte. Esto está prohibido. Esto, el accionista aporte irrevocable, está prohibido. Lo que está permitido es caja o bienes a aporte irrevocable. ¿Quedó claro, no? Sí, profe, ¿cómo era lo de los 180 días para efectivizarlo? La norma, no me acuerdo si era la 18 o la 19. 17 decía la... Sí, la 17 da los requisitos, pero el plazo de los 180 días creo que está en la 18 para convertir esos aportes irrevocables en capital. Bien, acá gracias. me preguntan mis apuntes de teoría que entregaba antes para sacar copia. Este PowerPoint en formato PDF para que ustedes puedan imprimir e ir siguiendo la clase, está subida a la plataforma Moodle, al igual que todo el tema, toda la clase, en 3 clases, digamos, en 3 partes. Está subida a la plataforma Moodle de Mario. Y esta filmina yo la transformé en un PDF, entonces ustedes la podían imprimir e ir anotando las cuestiones que vamos conversando en clase. Norma, las concesionarias están rematando autos nuevos como consecuencia de la pandemia porque bajó la demanda de los vehículos. Diferente a lo que usted narró, igual no sé si será... Mire, yo le comento porque tengo clientes que quieren, necesitan comprar vehículos y le dicen, bueno, vení, dame la plata, son, no sé, 5 millones, de acá a 45 días con suerte te va a entregar la unidad. Ni en Salta, ni en Buenos Aires, ni en Córdoba. O, por ejemplo, si quieren comprar, me pasó el caso de una conocida, que es medio cliente también, que quería comprar un Chevrolet o un Corsa, un vehículo pequeño, ¿sí? De contado. Bueno, le dicen acá, bueno, mire, usted lo puede pagar de contado, no hay problema, pero tenemos una demora con suerte de 45 a 60 días. ¿Pero cómo 45 a 60 días? Bueno, me voy a Córdoba. No, mire, no tenemos en stock, no tenemos en stock, con suerte le dicen lo mismo, se va a Buenos Aires, o sea, llama a Buenos Aires, no es que viaja, y le dijeron exactamente lo mismo. Y si se fijan, el precio de los vehículos usados, en buen estado, digamos, también están muy caros porque, bueno, la gente si no puede comprar uno nuevo, bueno, quiere cambiar el viejo, compra uno
mejor modelo, pero también caro. Bueno, eso era algo coyuntural que yo les quería comentar. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, el tema de aporte irrevocable es muy importante que lo tengan recontra claro, porque cuando ustedes sean colegas, dentro de poquito tiempo, le van a surgir este tipo de cuestiones, ¿está? Es más, si ustedes acompañan a la empresa, sobre todo empresas por ahí constructoras que necesitan buenos ratios, buenas relaciones para poder licitar, uno les va dando información a los socios para que puedan tomar decisiones antes de que cierren los estados contables. Entonces es muy importante que ustedes conozcan que no puede una mera promesa de aporte ser considerado aporte irrevocable. ¿Ok? Bueno. Ahora existen otros aportes irrevocables, que estos ya son medio de emergencia, porque son aportes irrevocables no para que se conviertan próximamente en capital, sino que es para absorber pérdidas acumuladas. Y allí tenemos que recurrir incluso a la Ley General de Sociedades, en donde se establece que cuando los resultados acumulados son negativos en 50%, luego de absorber la reserva, los socios tienen que aportar o se disminuye el capital. ¿Cuáles son, para evitar la disminución del capital, estos aportes irrevocables para absorber pérdidas acumuladas? También tienen que estar efectivamente aportados, pero aquí el asiento contable no va a ser como en el anterior. Se registran modificando los resultados acumulados. O sea, lo aprueba la asamblea de accionistas o el referéndum de ella, son efectivamente aportados, pero en este caso son directamente destinados a modificar los resultados acumulados. Ese aporte irrevocable no va a estar figurando dentro de la columna de aportes, sino directamente modificando los resultados acumulados. ¿Se entiende? Bueno, la clase que viene yo les voy a mostrar, porque no lo tengo hecho y voy a tardar en escribirlo, les voy a mostrar cómo se expone en el estado de evolución el aporte irrevocable para absorber pérdida acumulada. O sea, en el renglón, por eso extraño las clases presenciales por la pizarra, ¿no? En el renglón, ustedes ponen aporte irrevocable según asamblea del, no sé, 30 de noviembre, ¿sí? Pero en vez de ir a la columna de aporte irrevocable, va directamente a la columna de los resultados acumulados. El asiento es igual, ¿no? A ver, vamos a ver el asiento. El asiento es el mismo asiento. Esperen que tengo que compartir. El asiento va a ser caja, aporte irrevocable. Este va a ser el asiento. Vamos a poner un celestito. ¿Sí? Este es el asiento de un aporte irrevocable, pero en la exposición del estado de evolución del patrimonio neto, en la línea se va a poner aporte irrevocable, ustedes tienen líneas y columnas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a abrir una. Supongamos, tienen aporte de los propietarios y tienen capital. Es que voy a perder mucho tiempo, bueno, no importa. Ajuste de capital. Aporte irrevocable. ¿Sí? Bueno. Cuando es un aporte irrevocable que se va a transformar en capital, yo lo expongo acá. Y después tienen las modificaciones. Tienen el saldo inicial, los saldos iniciales, y las modificaciones asamblearias. Modificaciones según asamblea del 30 de noviembre. ¿Sí? Bueno. Entonces,
En los aportes irrevocables, cuando es para que luego se transforme en capital, van a poner los 200.000 acá. 200.000. ¿Sí? Después aquí tiene el aporte irrevocable, la prima de emisión, si es que hay, ¿no? Y después tienen esta es la parte de los aportes de los propietarios. ¿Sí? Y después tienen la parte de los resultados, ¿sí? Entonces tienen reserva legal, vamos a poner una sola reserva, tenemos los resultados diferidos, y los resultados no asignados. ¿Sí? Lo que les quiero decir que en este caso, los 200.000 pesos, cuando se trata de una modificación de un aporte irrevocable para absorber pérdida, no va a ir aquí, va a ir acá. Porque yo tengo un saldo inicial, supongamos, de, no sé, tengo pérdidas acumuladas de menos 500.000 pesos. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias por la explicación. No, por favor, gracias a usted por preguntar. Bueno, entonces, guardamos. Bien. Entonces, es muy importante que lo tengan presente a estas dos clases de aporte irrevocable, porque su exposición va a ser diferente. A ver si había alguna otra preguntita. ¿En qué caso esos aportes pueden generar pasivos para la empresa? Bueno, cuando justamente, si no están efectivamente aportados, no son aportes irrevocables, porque la promesa ni siquiera hacen el asiento, digamos. Ahora, si no están aprobados por la asamblea o al referéndum de ella, tampoco son aportes irrevocables. Entonces allí va a ser un préstamo pasivo. Entró plata o entraron bienes y va a ser considerado un préstamo, no un pasivo, no una cuenta patrimonial de patrimonio neto. ¿Ok? Si no está aprobada por la asamblea, no es aporte irrevocable. Va a ser un préstamo. De hecho, puede ocurrir que un préstamo que oportunamente hicieron los accionistas a favor del ente, luego se conviertan en aporte irrevocable. ¿Y cómo hago eso? Con decisión asamblearia. Todo en acta. O sea, toda modificación de las cuentas del patrimonio neto surgen por acta. Y muchas veces en las empresas, en los clientes que son empresas cerradas, que nosotros en nuestra Salta llevamos profesionalmente, su contabilidad, sus impuestos, liquidación de sueldo, incluso nosotros nos tomamos la tarea de hasta redactar las actas para que firmen los socios. ¿Sí? Sí, de las clases las graban y después cuando me pasen el link yo las subo a la plataforma Moodle. Igual en la plataforma recuerden que tienen estas mismas filminas grabadas con audio. No sé si alguien ya escuchó las clases que están subidas y están a disposición hace como 2 semanas. ¿Sí? Bien. Pero bueno, la interacción con ustedes para mí es muy importante, porque pueden preguntar, pueden consultar. ¿Mm? Bien. La acción tiene distintos valores. ¿Mm? Tiene un valor nominal, que es el valor escrito en la acción, que es el valor por el cual la empresa, cuando nace, le da ese valor. Se constituye la sociedad con 5.000 acciones de 5.000 acciones de 1.000 pesos. ¿Cuánto les da eso? 5 millones, ¿sí? Entonces, cada acción tiene un valor nominal de 1.000, ¿sí? Luego hay un valor de cotización, que es un valor
en el que coinciden un comprador y un vendedor de dicha acción. Puede suceder que ustedes, como en mi caso, cuando sean colegas dentro de poquito, lleven sociedades anónimas, pero que no cotizan en bolsa. Entonces, pero igual, el valor presente es un valor en el que un comprador y un vendedor interesado libremente le pueden poner un valor. Y luego está el valor patrimonial, que es el que estudiamos en Conta 2, el valor patrimonial proporcional. ¿En qué consiste ese valor? En la porción del valor de libros que le corresponde a la sociedad a cada acción, ¿sí? Entonces, del total del patrimonio neto, 5 millones, dividimos 5.000 acciones, sabemos que cada acción vale 1.000, porque al momento cero, el valor patrimonial va a ser igual al valor nominal. Cuando transcurra el tiempo, el patrimonio neto, si hubo una ganancia, no sé, de 1 millón, el BPP va a ser el total del patrimonio neto sobre la totalidad de acciones. Por ejemplo, 10 millones dividido 5.000 acciones, el BPP va a ser 2.000 pesos por acción. ¿Se entendió? Esto Sí, es profe. importante que lo tengan, gracias, que lo tengan en cuenta estos 3 conceptos para poder comprender lo que es la nueva emisión de acciones y que da lugar a una prima de emisión o lo que se denomina un descuento de emisión. Cuando hay una nueva emisión de acciones, esa nueva emisión de acciones puede darse a la par, quiere decir que el valor en que las partes se ponen de acuerdo, valor de cotización, es igual al valor nominal. Entonces decimos que es una emisión a la par. Esto puede suceder porque a lo mejor nació la empresa y sin tener movimiento se incorpora un nuevo accionista que aporta la misma cantidad de dinero para tener la misma cantidad de acciones. Entonces la emisión de acciones es a la par. Cuando lo que se paga por la acción supera el valor nominal, y esto ocurre generalmente cuando el ente ya ha tenido movimiento y ha tenido ganancias, como les decía en el caso numérico recién, si el patrimonio neto es 10 millones y el capital 5 millones, bueno, implica que ahora el valor real o el valor libros, el BPP, por lo tanto esa diferencia en donde el vendedor le dice, bueno, no, pagame lo que vale según Profe, libros la acción. Sí, ¿podría sí, repetir lo que dijo? Porque se cortó. sí, sí. ¿De dónde se quedan sobre la par? Sí, estaba explicando de los 5 millones de la acción. Bien, puede darse el caso, les decía, que vieron que en el ejemplo numérico anterior nosotros teníamos un capital de 5.000, ¿sí? De 5.000 acciones de 1.000 pesos, o sea, de 5 millones. Va al periodo siguiente y el patrimonio neto es de 10 millones. Entonces, cuando hay una nueva emisión de acciones, seguramente el ente ha tenido ganancias, el comprador va a pagar un valor mayor que el valor nominal. Sería lo justo, porque ese ente ya ha tenido ganancias, ¿no es cierto? Y bajo la par es cuando, bueno, el ente, por el contrario, está en dificultades financieras y el valor por el cual se venden sus acciones está por debajo de su valor nominal. ¿Está? Entonces, cuando el valor pagado es igual al nominal, son emisión de acciones a la par. Cuando el valor pagado es superior al valor nominal, son acciones sobre la par, y la diferencia es una prima de emisión. Y cuando la emisión de acciones es por debajo del valor nominal, surge lo que se denomina un descuento de emisión. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien.
La prima de emisión está contemplada por la Ley General de Sociedades en el artículo 202. El aporte irrevocable, por el contrario, no está previsto por la Ley General de Sociedades, es lo que llama la doctrina una invención contable. Pero la prima de emisión sí está prevista en la ley, al igual que el descuento de emisión, que en realidad está como hasta prohibido. ¿Qué dice la ley? Justamente esto, es el exceso del precio respecto al valor nominal de la acción. Y surge para mantener la equidad entre aportes de igual valor nominal, pero efectuado en momentos distintos. Y el límite lo fijan la cotización en el mercado o su valor patrimonial. A ver, vamos a un ejemplo numérico, ¿les parece? Bien. ¿Ven el Excel? Sí se ve, profe. Bueno, yo les voy a poner blanquito, así. Bueno. Así me van siguiendo en el ejemplo. Entonces, suponemos que en el momento 0, el capital son 100.000 pesos, ¿sí? Que se corresponden con 100 acciones de 1.000. O sea que en el momento 0, el valor nominal es igual al BPP, que es igual a 1.000 pesos. ¿Vamos bien hasta ahí? Son 100 acciones de 1.000, implica que el capital son 100.000 pesos. Valor nominal, momento 0, igual al BPP, igual a 1.000. ¿Sí? Sí. Bien, vamos al momento 3. Pasaron 3 años. Y aquí, en 3 años, y vamos a suponer que vivimos en Bolivia, en Perú, o en Chile, o en Uruguay, o en Brasil, en cualquier país que no sea la Argentina que tiene inflación. Entonces, pues yo me río para no llorar. Bueno, entonces, este ente obtuvo resultados durante esos 3 periodos por 100.000 pesos. Así es. Bueno. Bien, entonces, hago un breve, me río para no llorar. Sí, Lucas, tal cual. Ustedes son casi, en poco tiempo van a ser colegas, y ustedes saben y van a aprender en economía y también en contabilidad que la inflación es simplemente decidida por los gobiernos. Es el impuesto al que menos tiene. La forma más fácil de recaudar es a través de la emisión monetaria y a través de la inflación. Bueno, capital 100.000 en el momento 3, pero esta empresa obtuvo resultados por 100.000. Por lo tanto, el patrimonio neto es 200.000. Bueno, siguen siendo 100 acciones, cuyo valor nominal es de 1.000, pero el BPP es 2.000 pesos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces vamos a suponer que yo tengo una sociedad con Lucas. ¿Sí? Tengo una sociedad con Lucas y Mario decide, quiere incorporarse. Y con Lucas queremos expandirnos y necesitamos más capital. Es la realidad. Para poder, no sé, abrir una sucursal en Jujuy. Ahora, usando el sentido común, nos olvidamos de la prima de emisión, nada. No somos contables, sino empresarios. Si un nuevo socio se tiene que incorporar en condiciones igualitarias a los socios preexistentes, o sea, a Lucas y a mí, nosotros, ¿qué le vamos a decir a Mario? Mira, Mario, no podés pagar 1.000 pesos por acción. ¿Ustedes qué proponen? ¿Cuánto tendría que pagar Mario para incorporarse en términos igualitarios a la sociedad que formamos con Lucas? Y 2.000 pesos, profe. Claro, mínimo, ¿no? Ahora, yo hablo con Lucas y le digo, escúchame, Lucas, nosotros venimos remando en dulce de leche hace 3 años. No va a venir Mario y va a pagar solo 2.000.
hagamos que pague, si él te interesó, que pague, no sé, 2.500, ¿sí? Y Lucas redobla la apuesta y dice, no, que pague 3.000. Bueno, nos juntemos y veamos cuánto puede pagar, porque nosotros también estamos interesados que Mario se incorpore a la sociedad. Pero está claro que no puede pagar 1.000, tiene que pagar más. Tiene que haber una equidad con los socios que venimos de antes. Por eso el nuevo accionista tiene que pagar una prima por la nueva emisión de acciones, un premio, una prima, un valor mayor, ¿sí? Entonces, siguiendo el ejemplo, esperen, que ya me fui mucho, bien. Bueno, entonces, en la nueva emisión de acciones vamos a suponer 100 nuevas acciones. Y vamos a suponer estos nuevos escenarios. Primero, la nueva emisión de acciones, ¿cuál sería el valor? Si yo digo que el valor más justo es el BPP, ¿sí? Entonces, el asiento va a ser caja, 200.000, a capital, 100.000, a prima de emisión, 100.000. ¿Está? Porque estoy emitiendo nuevas acciones. ¿Está claro? La nueva emisión de acciones implica que alguien paga por esas acciones, pero recuerden que el capital siempre tiene que estar expresado a su valor nominal. Por eso se dice que la prima de emisión es la diferencia entre el valor de cotización o el valor pagado, el valor en que se ponen de acuerdo las partes, y lo efectivamente pagado con respecto al valor nominal. ¿Se entendió? Ahora, si la nueva emisión de acciones es por 3.000, el de cotización, el valor de cotización es 3.000, ¿cómo será el asiento? Bueno, a caja van a ingresar 300.000. El capital siempre es 100.000. Y la prima de emisión, en vez de ser de 100.000, es 200.000. Entonces yo le digo a Juan, ¿viste que Mario iba a pagar más? Y porque nosotros tenemos un expertise, hemos estado 3 años trabajando, nuestro trabajo no está reflejado en la contabilidad, y Mario pagó gustoso la prima de emisión por 200.000. Veamos otra realidad. Nos juntamos con Mario y Mario dice, miren, ustedes si no se expanden no son nada. Y además yo en Jujuy ya tengo otro negocio similar, conozco el mercado, así que si se quieren asociar conmigo, yo voy a pagar solo 500 pesos. Es re injusto, ¿sí? Pero acá va a haber un descuento de emisión, porque Mario va a pagar por debajo del valor nominal. Les aclaro que el descuento de emisión prácticamente está prohibido por ley, pero bueno, yo quiero mostrarle cómo sería el asiento. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profe. Buenísimo. Y digamos, la última opción es que pague por su valor nominal. Este es a la par. O sea, al final Mario paga en la nueva emisión de acciones a la par. Esto es bajo la par. Y esto es sobre la par. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? O sea que en total hay 200 acciones. Claro, ahora va a haber más acciones. En vez de ser 100, ahora son 200, porque la nueva emisión de acciones fue por 100 acciones. Acá está, ¿ves? 100 acciones existían y la nueva emisión de acciones es por 100 acciones más. ¿Sí? Me parece terrorífica, profesora, la negociación de la segunda y tercera alternativa. No, Es bueno, que, son si la empresa son- necesita, tendré que transar son- así. son negociaciones y mi función es que aprendan los asientos en realidad. Yo le pongo un poco de humor, digamos,
a las negociaciones. Por lo general, las nuevas emisiones de acciones se hacen sobre la par para resguardar justamente esto, porque el resultado no asignado obtenido durante la vida del ente debe ser tenida en cuenta en la nueva emisión de acciones. Por eso la norma dice casualmente, bueno, la prima de emisión, y la propia ley lo contempla, la prima de emisión surge para que haya una equidad entre el nuevo aporte y el nuevo aporte, o sea, entre el valor nominal y lo efectivamente aportado, porque se hizo en distintos momentos, ¿está? Y el límite de la prima va a ser justamente su valor de mercado, o bueno, puede ser su valor patrimonial, ¿sí? Pero en definitiva es el valor, la diferencia que da la prima de emisión es lo pagado respecto a el valor nominal. ¿Quedó claro? Ahora vamos a profundizar el tema de bajo la par. Prácticamente está prohibido. Hay una excepción que lo contempla la ley 19.060, que es anterior a la 19.550. La ley 19.060 establece que la emisión de acciones bajo la par tiene que estar autorizada por la Comisión Nacional de Valores, o sea que tiene que ser una empresa que cotice en bolsa. Para el resto no estaría permitido. No tiene que haber emitido obligaciones negociables en no sé cuánto tiempo. Tiene que haber, bueno, hay una serie de requisitos en la ley que no viene al caso, pero sí, el descuento de emisión está contemplado en la ley y en definitiva está prohibido por la ley 19.550, que es posterior a la 19.060. El descuento de emisión, entonces, es la diferencia en menos entre el precio pagado y su valor nominal. Y se realiza por la posibilidad de obtener fondos por aportes en periodos en que justamente el valor de cotización está por debajo de su valor nominal. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Antes de pasar a los resultados acumulados. ¿Nada? Bueno, vamos entonces a los resultados acumulados. Aquí tenemos, y esto es también importante, saber que las reservas son ganancias reservadas. No puede uno de un aporte irrevocable constituir una reserva. El aporte irrevocable es o para transformarse en capital próximamente, o absorber pérdidas acumuladas. ¿Está? Las reservas provienen de ganancias. Entonces ustedes me dirán, bueno, la reserva legal, sí, la reserva legal no es para, por ejemplo, las fundaciones, la ley de fundaciones ya está contemplada en el Código de Comercio incorporado, no establece la obligatoriedad de constituir una reserva legal. Por lo tanto, cuando hagan un ente sin fines de lucro y sea una fundación, en el estado de evolución del patrimonio neto, no pongan la columna reserva legal porque no existe. ¿Sí? Ahora, estas ganancias reservadas, que pueden ser la legal, la facultativa, la estatutaria, provienen siempre de resultados no asignados. Entonces, nunca van a tener un asiento contable que, digamos, diga prima de emisión a reserva legal. No, eso no existe. ¿Ok? La prima de emisión, el ajuste del RTC, el ajuste de capital y el aporte irrevocable pueden capitalizarse, por ejemplo. ¿Está? Y las ganancias reservadas justamente surgen, forman parte de los resultados acumulados. Luego están los resultados diferidos, que el ejemplo más común y que lo estudiamos en Conta 2, es el que surge por los saldos de revaluación, cuando se aplica el modelo de revaluación, ¿sí? Ese mayor valor dado a un bien de uso que se decide adoptar dicho modelo para su medición, se expone en la columna de resultados diferidos. Y luego están
los llamados resultados no asignados, que son esos resultados que fue el ente obteniendo a lo largo de su vida y que no tienen una asignación específica. Y se muestran como última columna antes de los totales en el estado de evolución del patrimonio. Entonces, los resultados asignados pueden ir a reservas, o se pueden asignar a distribuir dividendos, o se pueden capitalizar utilidades. Eso implica convertir los resultados que no tenían una asignación específica, darles una asignación como capital, ¿sí? Luego tenemos los resultados no asignados. Los no asignados son los que permanecen en el estado de evolución del patrimonio neto como remanentes sin una asignación específica. El tratamiento de estos resultados va a variar en cada jurisdicción y en algunos casos la Inspección General de Justicia obliga a darles una asignación, ¿sí?, específica. Por ejemplo, también la Ley General de Sociedades puede determinar que se constituya la reserva legal, por ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a analizar las ganancias reservadas. Tenemos la llamada reserva legal contemplada en la Ley General de Sociedades, que es igual al que debe llegar al monto del 20% del capital. Del capital más el ajuste de capital. Y ahí les cuento, en confianza, uno no tiene que criticar a los colegas, pero acá no estamos dando nombre y apellido, me ha pasado heredar, clientes en donde a la reserva legal la tenían con el 20% del capital histórico, del capital suscripto. Entonces, eso está mal. La reserva legal tiene que ser el 20% del valor total del capital. A los fines de la exposición se expone a su valor nominal, pero sabemos que el capital es el capital más su cuenta ajuste de capital. ¿Está claro? Por lo tanto, al haber ajustar por inflación, la reserva legal siempre debe, llegar y constituirse y permanecer por el 20% del capital ajustado. ¿Por qué existe la reserva legal? Y lo dice la Ley General de Sociedades. Es como reservorio de valor para los terceros que interactúan con el ente. O sea, si al ente le va mal y empieza a tener resultados no asignados negativos, lo primero que va a absorber son las ganancias reservadas. Primero la facultativa, luego la estatutaria y por último la reserva legal. Antes de cualquier otra cosa. ¿Está? Pueden haber aportes irrevocables para poder, dar vuelta los resultados no asignados, y la propia ley establece que cuando los resultados no asignados superan el 50% del capital, y agrego más su cuenta ajuste de capital, debe haber aporte irrevocable para absorber las pérdidas, si no, se absorbe con la propia cuenta capital. Entonces, la reserva legal, establecida por la Ley General de Sociedades, como la reserva estatutaria, que proviene del estatuto, o sea, los socios o los accionistas cuando hicieron el acta constitutiva de la sociedad, decidieron constituir una reserva, reservar ganancias para utilizarla, no sé, para el crecimiento de la empresa, para destinarlo en inversiones en inmuebles. Bueno, el propio estatuto puede establecer esa obligatoriedad. Al estar establecido, ya sea por ley o por el estatuto, son ganancias reservadas obligatorias, ¿sí? Y luego tenemos las reservas o las ganancias reservadas que son voluntarias. Estas las deciden los accionistas o los socios por asamblea. O sea que cuando se reúnen, ya sea en una asamblea ordinaria, que es la anual, en donde se aprueban los estados contables, o en una asamblea extraordinaria, los accionistas o los socios pueden decidir
constituir o reservar ganancias para a futuro, no sé, ser invertidas no sé, en la ampliación del inmueble donde funciona la sede social, por ejemplo. ¿Está? Puede tener incluso hasta un destino específico. ¿Quedó claro lo de las ganancias reservadas? ¿Cómo Profe, sería? ¿y para qué sirven la reserva legal y la estatutaria? ¿Para asumir pérdidas en algún caso o no? Claro, claro. O para hacer inversiones. O sea, la legal siempre es para preservar a los terceros que interactúan con el ente. Por eso la ley obliga a constituirla. Dice usted, no va a poder distribuir ganancias hasta antes, o sea, no se puede distribuir ganancias si no se constituye primero la reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital más su ajuste de capital. Entonces, supongamos que transcurre el periodo 1 y se tuvo ganancias por, supongamos que el capital era 100.000 y se obtuvo ganancias por 10.000. Bueno, toda esa ganancia se tiene que constituir en reserva. No se puede distribuir nada. Al segundo año tuvo ganancias por 30.000. Bueno, allí tiene que reservar 10.000 para reserva legal y lo demás quedará en resultados no asignados o se podrá distribuir. Pero hasta tanto no se constituya la reserva legal o en su caso la estatutaria, que esa la define el estatuto, por ahí el estatuto dice se va a reservar el 5% de las ganancias líquidas y realizadas por el término de 10 años, no sé, el estatuto lo puede prever. Bueno, no se pueden distribuir utilidades si no se constituyen primero las reservas. ¿Están? Las voluntarias, generalmente, a mí me ha tocado ver la práctica profesional, que se deciden no distribuir utilidades, deciden reservar para luego desafectarla y hacer una inversión en bien durable, por ejemplo, en un inmueble. ¿Está? Insisto, todas estas clasificaciones del resultado no asignado, que dejan de ser no asignados para estar asignados, surgen de decisiones asamblearias que tienen que estar plasmadas en actas. ¿Está claro? ¿Cómo van a ser los asientos de constitución? Yo para copiar nomás, pero vamos a... ¿Cómo va a ser la capitalización de la constitución de una reserva? Resultado no asignado por, no sé, 50.000 a reserva legal por 50.000. O supongamos que alcanza con los 40.000, llego al 20% y a reserva estatutaria por 10.000. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, no se está viendo en la pantalla si la está compartiendo. Uy, perdón. Gracias por avisar. Estoy en el Excel. Lo mete a escribir. Ahí está. Ahí sí lo ven, ¿no? Ahora sí, profe. Ahí está, gracias. Gracias por avisar. Bien, ese sería el asiento, ¿ven? Yo, digamos, hago una asignación de los resultados no asignados a reserva legal y a reserva estatutaria. ¿Está? Esa es Una la forma. sociedad, profe, ¿Sí? ¿una sociedad debe tener las dos obligatoriamente o puede tener No, una sola? a la que no se le puede escapar es a la legal porque está establecida por ley. La estatutaria, si el estatuto lo permite. Yo nunca he visto una cláusula en ninguna de las sociedades a lo largo de mi profesión que hayan establecido una estatutaria, pero bueno, para que sepan cómo se registra, ¿está? La legal siempre es el 20%
siempre es el 20% del capital. ¿Ah? ¿Alguien me pregunta algo? O sea, la reserva legal siempre es el 20% del capital. Cuando llego al 20% ya está. Si hay una nueva emisión de acciones y se aumenta el capital, la reserva legal también la tengo que aumentar. Tiene que estar siempre al 20%. No, la estatutaria lo que establezca el estatuto, ¿sí? Lo que establezca, si es que el estatuto lo establece. El estatuto lo establece, sí, pero si no, no se constituye. Entonces acá le pongo lo que establezca el contrato. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. O sea, profesora, que si no se previó en el estatuto reservar dinero para crear la reserva estatutaria, No no es que lo puedo hacer, ¿no? no se hace, pero no es que se reserva dinero, se reservan ganancias. No es que usted guarda dinero. Sí, Se se reservan reserva la ganancias. ganancia. Claro. Después se para reserva- dedicarlo a una inversión, dijo que no. Por ejemplo, eso lo decían los socios, la estatutaria depende de lo que diga el contrato, ¿sí? Por eso es estatutaria. Ujú. La facultativa puede tener, cuando lo decían los socios, un destino específico. Puede tenerlo como no. ¿Está? ¿Ven ahora el PowerPoint? Se ve, profe. Perfecto. Entonces, los resultados no asignados, vamos a tener los resultados no asignados de ejercicios anteriores, que vengo acumulando a lo largo de la vida del ente y que no tienen una asignación específica, quedaron ahí en el patrimonio neto. Luego, en el estado de evolución del patrimonio neto, como modificación de este ejercicio, se muestra el resultado del ejercicio. Y también en esta columna de los resultados no asignados podemos llegar a tener un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Un área. Entonces, la decisión de los socios en cuanto a los resultados no asignados, cuando hay ganancias, es que, por ejemplo, se distribuya en dividendos. Esa distribución puede ser en dividendos en efectivo o en dividendos en especie. Y ustedes me dirán, ¿cómo es eso que el ente puede distribuir dividendos en especie? ¿Qué? Cúrcuma, perejil, deshidratado, orégano. No son esas especies, son bienes, ¿sí? A mí me tocó un caso, no sé si se los comenté a ustedes, en la clase de patrimonio neto. Yo era contadora de una empresa y viene una concesionaria de autos. Como dice Ameta Legrand, el público se renueva, así que si alguien escuchó la anécdota, bueno, la vuelve a escuchar. Y si no algunos no la escucharon, bueno, en buena hora. Le ofrece a la empresa comprar a precio de fábrica, en ese momento creo que eran 10 vehículos. Podía ser camionetas, automóviles. Era una empresa familiar en donde habían 7 hijos y estaba la madre, el padre había fallecido, la madre que tenía el 50%, ella era propietaria porque era un bien ganancial, más la porción, la octava parte del resto de la sociedad. Entonces, todos los años esta empresa distribuía dividendos en efectivo. Entonces, cuando viene esta propuesta, me hacen, en esa época no había internet. Ustedes dirán, ¿cómo el mundo existía sin internet? Bueno, no había internet, había fax, por ejemplo. Entonces, me piden a mí que analice si la propuesta era seria, si era
si los precios realmente eran buenos, etc. Y se pone a consideración en asamblea, era, insisto, una empresa cerrada de familia con 8 integrantes. ¿Les interesa la anécdota o no? Sí, profecía. Bueno, entonces, bueno, se reúnen los socios y dicen, bueno, supongamos que había para distribuir utilidades, le demos un valor, 1 millón de pesos a cada uno, y a la mamá, como ella tenía 50% más la octava parte, supongamos, le correspondía 10 millones de pesos, supongamos, ¿no? Bueno, el total de la compra de los vehículos era razonable, o sea, era menor al valor, y algunos de los hermanos, de los hijos, digamos, decía, bueno, a mí me interesa un vehículo, no sé, de 500.000 pesos, de 800.000 otro decía, no, yo quiero uno de 1,5 millones. Bueno, se ponen de acuerdo para comprar el vehículo. El que quería uno de mayor gama puso la diferencia, la madre se llevó un vehículo y también parte en efectivo, se hizo el negocio, y la empresa adquirió también 2 camionetas para el reparto de las mercaderías. Conclusión: los resultados no asignados pueden distribuirse también en bienes que el ente adquiere para ser entregados a los socios. ¿Quedó claro? Sí, las reservas también se reexpresan. Sí, ya lo creo. Todas las cuentas patrimoniales del patrimonio neto menos el resultado del ejercicio se reexpresan. Entonces esas ganancias se pueden distribuir, dividiendo en efectivo o en especie, se pueden capitalizar o se pueden constituir reservas, como ya vimos, las obligatorias o las voluntarias. Esas decisiones de los socios en cuanto a las ganancias tienen este tratamiento contable. Vamos a compartir el Excel. Ya vimos que cuando se constituye en reserva haremos este asiento. Ahora vamos a hacer un asiento en donde, en definitiva, el ente va a distribuir, no sé, 10 millones de pesos en dividendos en especie. ¿Qué clase de cuentas son los dividendos a pagar? De pasivo. Claro, de pasivos. También el Excel, ¿no? Y dividendos en efectivo. O sea, en este caso la mamá se llevó en plata y un auto. Y otros se llevaron solo auto, y otros hasta pusieron algo de dinero y se llevaron un auto. Todo eso hubo que registrarlo como corresponde para, digamos, reflejar. Ahora, como les decía, pueden constituirse reservas, pueden, digamos, aprobarse distribución de utilidades, o pueden ser capitalizar utilidades, en donde en este caso el asiento será resultados no asignados a capital. Lo mismo si estamos en presencia de una distribución de dividendos en acciones. Ya sea capitalización de utilidades, supongo que ustedes están copiando lo que yo estoy escribiendo en el Excel, no me van a hacer trabajar a mí nomás, ¿no? ¿Ah? Sí, profe, yo estoy copiando. Bueno, cuando estamos en clase yo me doy vuelta y me fijo a ver si me miran. Yo le saco captura. No puede ser, tienen que escribir. ¿Ustedes sabían que cuanto más sentidos ocupen en el proceso de aprendizaje, más eficiente es el aprendizaje? Entonces, si por ejemplo
me están escuchando, ocupan un sentido que es el oído. Si están mirando, ocupan otro sentido que es la vista. Y si escriben, ocupan otro sentido que es la vista y la escritura, el tacto. Así que no sean tan vagonetas y escriban. ¿Okay? Bueno, entonces se transforma en capital cuando es capitalización de utilidades o distribución de dividendos en acciones. Había un administrador en una empresa que los dejaba re contentos a los accionistas porque decía, propongo la distribución de dividendos. Sí, 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 decían todos los accionistas. En acciones, sí, 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 pero ellos no venían, o sea, es sacar de un bolsillo y ponerlo en otro. No hay una disminución del patrimonio neto en favor de los accionistas o socios, como es el caso de la distribución de dividendos en especie o en efectivo, que estas son cuentas de pasivo. ¿Sí? Allí es una variación cualitativa del patrimonio que se transforma en capital. Este sería el asiento, ya sea que es una capitalización de utilidades o una distribución de dividendos. Captura. Bueno, ¿quedó claro? ¿Sí? ¿Ya terminaron de escribir los asientos? ¿Puedo volver al Power? Recién me puse en Sí, tarea, profe. profesor. Bueno, entonces, que les quede claro, la capitalización de utilidades o la distribución de dividendos en acciones es capital. Es una capital, son sinónimos, digamos. Cuando distribuyo dividendos en especie o en efectivo, sí disminuye el patrimonio neto porque reconozco un pasivo. Disminuye el patrimonio neto y aumenta el pasivo. Y cuando voy a distribuir resultados no asignados para constituir la reserva legal, estatutaria o la facultativa, es una variación cualitativa, no varía la cuantía del patrimonio y disminuye el resultado no asignado. Bien. Cuando hay pérdidas, bueno, ahí estamos en problemas, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones a tomar? Que se conserve la pérdida esperando que vuelvan las buenas noticias para el ente, o que los socios o accionistas decidan absorber esas pérdidas con otras partidas del patrimonio neto. Entonces, si el resultado no asignado viene negativo, se lo puede conservar. La ley me dice, ojo, que no supere el 50% del capital, ¿no? Ese es el límite de la ley. Pero vamos a suponer que deciden los socios no mostrar en los estados contables resultados no asignados negativos. Bueno, ¿qué hace ahí? Justamente lo que comentábamos recién. Si hubo pérdida, si el resultado no asignado es negativo, ¿qué asiento voy a hacer yo? Tengo que acreditar el resultado, ¿sí? El resultado no asignado, porque ya me da negativo. ¿Y contra qué lo voy a poder, digamos, aumentar? ¿Resultado del ejercicio? No, claro, estos son los acumulados del ejercicio anterior. Entonces la decisión asamblearia, por ejemplo, fue en abril antes del resultado de este ejercicio. Entonces, por ejemplo, ya los resultados no asignados venían con déficit el ejercicio anterior, me dio déficit este ejercicio, entonces cuando la asamblea se reúne dice, bueno, ¿qué hacemos? No sigamos mostrando resultados no asignados negativos. Entonces, ¿qué voy a usar para aumentar el resultado no asignado? Bueno, las cuentas estas, pues, que veníamos viendo. ¿Sí? Vamos a borrar. ¿Qué es la primera cuenta que vamos a debitar para aumentar el resultado no asignado? De esta que acabamos de ver.
Profe, ¿serían las reservas facultativas, luego las estatutarias Arranco, exactamente, y las arranco con legales? claro, arranco con las ganancias reservadas. Primero, la reserva facultativa si la tengo. Después, absorbo la reserva estatutaria. Por eso la ley me dice, usted sea precavido. Digamos, proteja a quienes interactúan con usted, proteja a los terceros. No es para los socios, esto es para los terceros. Esto es un reservorio de valor para los terceros. Entonces, en este orden vamos absorbiendo las pérdidas. Reserva legal. No, el aporte irrevocable no. El aporte irrevocable se tiene que convertir en capital. Entonces, primero hago la reserva legal, ¿sí? Contra el resultado no asignado. Y después, recién que absorbí las ganancias reservadas, tengo los resultados diferidos. Por ahí vendí el bien de uso, y que tenía una revaluación, y absorbo los resultados diferidos. Ojo, es por venta o por disminución de valor, con el valor recuperable. Por ejemplo, esto pudo haber pasado en la época del 2001, esta crisis es distinta por la pandemia, pero la crisis del 2001, no sé si es peor o no que esta, pero allí hubo realmente una recesión muy importante con deflación. Por eso fue fácil salir de esa, fácil entre comillas, porque, digamos, los economistas tienen respuesta a eso. Se hizo un ajuste fuerte y luego, cuando Duhalde hace el ajuste, surge Kirchner en su primer mandato, y ahí tuvo la fortuna de que la soja estaba por las nubes, de que no había inflación, había deflación por la recesión, que es lo que habitualmente sucede. Entonces se pudo, los próximos años, 2004, 5, 6, 7, fueron buenos años para la Argentina. Después, bueno, siguieron cometiendo los mismos errores que cometen siempre los que están en el poder, y bueno, estamos como estamos, ¿no? Pero supongamos en ese momento en donde la empresa había, vamos a suponer, hecho un revalúo, y tenía el saldo por revaluación como resultados diferidos. Vende el bien, lo da de baja, y ese mayor valor que estaba en el resultado diferido lo absorbe contra el resultado no asignado. ¿Ok? No es que lo voy a poder mandar, digamos, va a resultado no asignado en la medida que se va amortizando o por venta, ¿no? ¿Ok? Bueno, y después sí, ya me voy a la prima de emisión. Emisión. Al ajuste de capital. Y al capital. ¿Está claro? Ese sería el orden. ¿Está? Bueno. ¿Preguntas hasta acá? ¿Podría Bueno, dejar si hubiera... un ratito más, profe, Sí, sí, el perdón. Excel? Sí, sí, ya mismo. Y el aporte irrevocable, bueno, puede ser. El aporte irrevocable. Todo esto, ese sería el orden, ¿no? Tiene que decidirlo siempre la asamblea. ¿Mm? Profe, ¿y cómo sería el proceso cuando se hacen aportes irrevocables para absorber las pérdidas? Lo mismo, tiene que estar efectivamente integrado. Bueno, este sería el caso de un aporte irrevocable que se transforma en resultado no asignado. Y se expone allí. La asamblea lo aprueba, se dice que es para absorber las pérdidas, y directamente en el estado de evolución se muestra directamente en la columna de resultados no asignados. El renglón, aporte irrevocable para absorción de pérdida, y va en la columna de resultados no asignados. Tiene que estar efectivamente integrado,
y aprobado por la Asamblea o el referéndum de ella. Entonces el asiento nos quedaría caja, a aportes irrevocables y después aportes irrevocables a resultados no asignados. Exactamente, así sería. Así sería, exactamente. Bueno, si está en la ordinaria, lo decía en la ordinaria, y si no, en una asamblea especial extraordinaria. ¿Sí? Si están justo en la ordinaria, que están aprobando los balances y toman esa decisión, lo hacen en la ordinaria, si no en extraordinaria. ¿Listo? Sí, profe, gracias. No, por favor, a usted por preguntar. Ya tengo 5 deserciones, ¿no? Ya se me han ido 5 alumnos. Yo cuando estamos en clase presencial le digo, ¿y usted a dónde cree que se va? Bueno, a ver, sigamos. 2 minutitos más. Yo sé que las clases Zoom son más pesadas que las presenciales. Para mí y para ustedes, me imagino. Bueno. Vemos área, que es un repasito de lo ya visto en Conta 2, y continuamos la clase que viene. ¿Les parece? Bueno, profe. La clase que viene vamos a hacer un ejercicio. Son buenas sus clases, mejor que use Excel, sí, ¿no? Está buena el Excel. Es como mi pizarra, digamos, es como mi pizarrón, el Excel. Bueno, recordemos que las normas contables establecen que los ajustes de resultados de ejercicios anteriores tienen un criterio muy restrictivo, porque solo se pueden reconocer cuando surgen de errores en la medición de los resultados de ejercicios anteriores, errores en la medición, o aplicación de una norma de medición contable diferente a la utilizada en el ejercicio anterior. Por ejemplo, el ejercicio anterior usé costo histórico y este ejercicio valor corriente. Los efectos de que haya comparabilidad entre ambos estados contables se hace un área, o se reconoce un área. En cuanto a las correcciones de errores, hay que tener mucho cuidado, y eso la doctrina es unánime, porque supongamos en el caso de la previsión para deudores incobrables, cuando uno realiza o calcula la previsión, recuerden que existen hechos posteriores al cierre, que son aquellos que surgen desde la fecha de cierre y la emisión de los estados contables. Hay 3 meses, 4 meses, en donde esos hechos pueden dar una confirmación a las estimaciones. Por ejemplo, a diciembre un deudor determinado estaba moroso en 30 días. Uno podría decir, bueno, voy a previsionar a este deudor moroso, pero el 5 de febrero fui y pagó. Bueno, ya sé que no lo tengo que previsionar, ¿está claro? Ahora, ¿cuál sería un error en cálculo de una previsión? Que en vez de usar en el método estadístico el 5%, me equivoqué y calculé el 10%, por ejemplo. ¿Está? Pero si con los elementos de juicio se constituyó la previsión, supongamos había un cliente que estaba en convocatoria de acreedores, obvio que lo tengo que previsionar porque está en gestión judicial. Ya le mandé carta documento, encima él se convocó, las probabilidades son altas de que no pueda cobrar ese crédito. Cierro los estados contables, el auditor nosotros entregamos los estados contables a la empresa, se certifica, y en mayo este señor, no sé, se ganó el 15 y 6, viene y paga. ¿Hubo un error en la estimación? No, tengo que hacer un área. Voy a cancelar la previsión constituida porque hubo un error, no hubo un error, se cancela, ese deudor se cobró, pero no hago un ajuste del resultado de ejercicio anterior. Ese valor cobrado se va a reconocer como un recupero de deudores incobrables, va a ser un resultado positivo. ¿Ok? Entonces, el área se expone, porque esta materia es exposición, pero siempre está vinculada a la medición, porque en la nota en los estados contables, cuando tenemos un área, debemos explicar de dónde surge. ¿Está? Por ejemplo, tiene que ser una omisión muy grande. A mí me pasó
que yo tuve hace poco que hacer un área importante porque heredé una empresa, heredé un cliente, digamos, no una empresa, el cliente o sea, vino a mi estudio un nuevo cliente, que el colega anterior, en vez de registrar el impuesto a las ganancias devengado en el periodo, lo registraba como se registraba hace 50 años de acuerdo a la fecha en que la declaración jurada era presentada. O sea, había una omisión del impuesto a las ganancias del ejercicio anterior en los resultados. No me quedaba otra que hacer un área. ¿Está claro? Entonces, porque es un error en la medición de los resultados. ¿Se entendió, no? Este área se expone en la columna de resultados no asignados, porque estoy ajustando los resultados no asignados de los ejercicios anteriores. ¿Está? Se parte del resultado no asignado del ejercicio anterior, el que surge del estado contable auditado y firmado en el ejercicio anterior, se expone el área en una nota bien específica donde se explique las causas de ese reconocimiento, y luego llego a los saldos iniciales ajustados. Bueno, dejamos los resultados diferidos, el recuerdo del método de revaluación para la próxima clase, que es un pequeño repasito del RT31, y vamos a confeccionar un pequeño práctico del estado de evolución del patrimonio neto, para que, bueno, sea amena la clase y aprendan a confeccionar. Les cuento qué pasa en el primer parcial, estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando, les va, de los 3 parciales, en el que peor les va en este. ¿Por qué? Porque se confían, porque no practican, porque no llegan a hacer, porque es un parcial largo, tienen que estar duchos en manejo de cuentas, no dudar en qué rubro va cada una de las cuentas, hay que hacer muchas sumas, muchos cálculos. Entonces, generalmente no les va bien, les va mejor en los otros 2 parciales porque estudian más. Entonces, tengan la precaución de practicar, de hacer los anexos, de ver las cuentas, de ver los prácticos, ¿sí? Y sobre todo confeccionar de manera adecuada el estado de evolución. Si no hacen el estado de evolución, aunque todos los otros 2 estados estén perfectos, no van a poder aprobar. Así que bueno, los espero el jueves que viene a las 18 horas. Ha sido un placer compartir esta clase con ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos, profe, muchas gracias. Hasta el jueves, si Dios Gracias, quiere. profe. Que estén muy bien. Cuídense mucho. De nada, gracias a ustedes. Hasta el jueves.